Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Carlos. Pues mira, antes de nada, preséntate un poquito. ¿Quién eres? Explícanos un poquito, bueno, a qué te dedicas, qué haces, para que la gente te conozca. Bueno, pues yo soy Juan Cruz Ripoll. Trabajo como orientador en un colegio, Santa María la Real Maristas, cerca de Pamplona. Trabajo sobre todo con alumnado de primaria y aparte de eso, pues soy profesor visitante en la Universidad de Navarra. Me doctoré en educación hace unos años y pues dedico algo de mi tiempo al mundo académico, a investigación, a escritura, a divulgación, ese tipo de cosas. Perfecto. El tema principal sobre el que vamos a hablar es la dislexia, así que así para poner un poco en contexto, ¿nos podrías definir qué es para ti la dislexia? Pues la dislexia es una dificultad del aprendizaje de la lectura, bueno, incluso yo diría de la lectura y la escritura, ¿no? Aunque hay una tendencia a compartimentar y separar dislexia, disgrafía, disortografía, un montón de cosas que empiezan Ujú, sí. por Eh, tenemos ahora también una tendencia que es la contraria y es a ver que las dificultades de aprendizaje se superponen y se solapan con mucha facilidad, y que al final, pues bueno, hay que describir cada niño, cada niña puede manifestarse de maneras diferentes, pero es difícil que alguien tenga dificultades en la lectura y no las tenga también en la escritura, porque lectura y escritura comparten muchos procesos, ¿no? Cualquiera se puede dar cuenta de que hay mucho en común entre ambas. Y la dislexia, pues es un problema con la lectura y con la escritura. Sobre todo, lo característico de la dislexia es que no le encontramos una explicación. Aparentemente todo tendría que ir bien, no hay una dificultad en la capacidad, no hay una mala enseñanza, no hay problemas de vista, no hay problemas de oído, no, aparentemente no hay problemas de nada, pero ocurre esto, una dificultad muy, bueno, muy marcada, muy clara, en el que se tarda más en aprender a leer y escribir, y no solo eso, sino que incluso cuando se aprende, pues se suelen observar muchos errores, dificultades y ese tipo de cosas. Perfecto. Y bueno, tú como orientador, ¿no? Seguro que lo debes ver. ¿Hay bastante prevalencia de niños con dislexia? O... Uf, pues es una pregunta difícil de contestar, o sea, Entiendo. porque para empezar, claro, en una cosa como esta prevalencia, ¿no? Pues uno diría, pues, ¿qué datos tenemos, ¿no? ¿Qué dicen Claro. los científicos? Pero realmente lo que nos encontramos es que no tenemos estimaciones precisas de la prevalencia de la dislexia, especialmente en lengua española, en Ujú. hispanohablantes. Igual en inglés pueden tener más, bueno, y las que tenemos pues dan unos resultados un poco variables, 3%, 5%, ¿no? Unos más grandes, otros más pequeños, y sobre todo siempre tenemos la cuestión de que la prevalencia, el resultado que tengamos, dependerá un poco de qué consideremos dislexia y qué no consideremos dislexia, ¿no? Porque hay un punto en el que bueno, esto se espera, ¿no? Que tenga una definición, que tenga una definición operativa, y esa definición operativa es muy ambigua, es muy gris, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde ponga uno los límites, Claro. eh, claro, evidentemente, ¿no? Si decimos vamos a considerar disléxicos a los que cumplen unas características, por ejemplo, que en un test de lectura rindan 1,5 desviaciones típicas por debajo de la media, pues tendremos una cantidad X de gente. Claro. Pero si en vez de 1,5 desviaciones típicas decimos 2 desviaciones, pues tendremos menos gente. Dependiendo de dónde pongamos el límite, Claro. habrá más personas con dislexia o menos personas con dislexia. Claro, claro, claro. Porque sí que es verdad que es lo que dices tú, ¿no? Hay esa línea tan fina, ¿no? Entre dificultad de aprendizaje que no llega a dislexia y lo que ya es dislexia, ¿no? Porque yo me he encontrado a veces esos niños que tienen esa dificultad, pero bueno, no están, no tienen el diagnóstico, ¿no? De dislexia, es lo que tú dices. Sí, hay una cuestión, las definiciones, si nos vamos a la definición de la Asociación Internacional de Dislexia, la definición de las que pueden aparecer en los manuales de diagnóstico, como el DSM-5, la Ujú. CIE-11, muchas veces esas definiciones, pues bueno, tienen un cierto componente impreciso, ¿no? Dicen una dificultad significativa
O una dificultad clara, ¿no? Claro, ¿qué es una dificultad clara? Cuando Claro. una dificultad deja de ser significativa o cuando empieza a ser significativa, ¿no? Eso es, Claro. bueno, es una cosa imprecisa. Cuando eso se intenta precisar, dice, "Bueno, vamos a intentar precisarlo mucho, mucho, ¿no? Le vamos a poner un límite muy claro, le vamos a poner la cosa no funciona bien, pues porque el mundo es complicado, ¿no? Y dice, aunque eso que decía antes, ¿no? De utilizar la desviación típica, una cosa que parece muy precisa, muy matemática, muy numérica, pero, pero es que ese alumno que obtiene ese rendimiento, ¿no? De más de 1,5 desviaciones típicas por debajo de la media, igual mañana le pasas otra prueba Y te la hace y no bien. está en Claro. ese nivel. O le pasas 3 pruebas diferentes de lectura y en unas está por debajo de ese nivel y en otras no está por debajo de ese nivel. Claro, es que no somos máquinas, ¿no? Que siempre rindamos de la misma manera. Entonces hay un punto en el que, como sucede en muchas cosas, ¿no? Esto puede parecer, pero entonces que se diagnostica, ojo, la dislexia o Claro, qué. ahí es donde yo estaba pensando, digo, No se claro, diagnostica, pero ya, pero los diagnósticos los hacen las personas, no los criterios, ¿no? Al claro, final, la dislexia, pues lo interesante es que la valore, que la aprecie alguien que tenga una competencia técnica, que tenga una formación y que esté acostumbrado a trabajar, a ver cómo leen, cómo escriben personas de la edad, ¿no? De la persona que está intentando valorar. claro. Y podríamos decir que, bueno, existen diferentes tipos de dislexia o esto es, o se enmarca todo dentro de una misma sintomatología. Bueno, seguimos con cosas bastante complicadas, ¿no? Bastante ambiguas. Se puede encontrar, si miramos literatura sobre dislexia, están descritos Ajá, distintos tipos de dislexia y se habla de la dislexia superficial, de la dislexia profunda, de la fonológica, hay bastantes, bueno, no son muchísimos, no, pero hay unos pero cuantos hay mucho. tipos de dislexia descritos. Luego, esos tipos de dislexia, a veces en el momento de valorar, dependiendo de qué valoremos, se ven más claros o menos claros. Por ejemplo, entre la dislexia superficial y la profunda, ¿no? O entre la visual y la fonológica, bueno, pueden apreciarse más o menos dependiendo de que consideremos la precisión, los errores que se cometen en la lectura, la velocidad Ujú. a la que se hacen las tareas de lectura o ambas cosas, ¿no? Cuando se consideran ambas cosas, se diluye un poco esto de los tipos de dislexia. Sobre todo, bueno, puede tener un interés incluso científico, es decir, bueno, puede ser que con el tiempo, como ha pasado con otros problemas, el estudio de la dislexia nos lleve a ver que llamamos dislexia a cosas que son diferentes, ¿no? Que ahí dentro hay distintas Claro, cosas. Eso sería un avance interesante, pero luego de cara a la práctica, a la didáctica, lo cierto es que aunque distingamos distintos tipos de claro, dislexia, la intervención que hacemos es prácticamente la misma. la Es decir, misma, ¿no? claro. Diagnosticamos, nos esforzamos por aclarar el tipo de dislexia, pero luego la actividad no existen programas, no hay intervenciones para dislexia de un tipo e Y intervenciones el para otro. dislexia de otro tipo. Perfecto. Y así como errores más comunes que cometen los niños con dislexia, hablo de niños, pero bueno, sabemos que esto no siempre está, ¿no? O sea, es algo que perdura. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden presentar un niño o niña con dislexia? Bueno, aquí lo más común pueden ser los errores, las confusiones en la Ujú, lectura. Existe una mitología en torno a la dislexia, pues que habla de ver las letras al revés, mm, de darle la vuelta a las letras. Existen ese tipo de errores, ¿no? De las confusiones en espejo, la B y la D, la P y ujú. la Q, o leer cambiando el orden de las letras, pero esos errores no parece que sean los más frecuentes. Los errores más frecuentes son errores de lectura, pues de todo tipo, de
de no leer todas las letras que hay en la palabra, de leer más letras, de confundir una palabra con otra. También están esos que he comentado antes, también otros como saltarse líneas en la lectura. Y también una cosa que puede ser muy característica de la dislexia es la lectura poco fluida, una lectura lenta y trabajosa. De hecho, hay personas con dislexia que cometen muy pocos errores al leer, que leen con bastante precisión, pero claro, lo hacen de una manera muy lenta. Claro. Hay una relación muy clara entre cantidad de errores y velocidad de lectura. Entonces, un lector hábil, un lector que no tenga problemas, pues es capaz de leer a una velocidad bastante rápida y cometiendo muy pocos errores. Mientras que un lector con dislexia, pues tiene que sacrificar una de las dos cosas. Si quiere leer deprisa va a cometer muchos errores, si quiere leer sin errores va a tener que hacerlo muy despacio. Dicen que en español es más característico, se identifica mejor a la gente que tiene dislexia por la velocidad de lectura que por la cantidad de errores. Ostras, pues mira que se habla de lo contrario, ¿no? Pues los errores, lo que decías tú, ¿no? De las letras en espejo y todas estas confusiones. Pues mira, es muy interesante que digas esto. Y claro, yo normalmente se asocia a eso, ¿no? Aparte de que ahora nos has matizado esto de la fluidez lectora, también tú te lo habrás encontrado seguro con niños con dislexia, pero con problemas emocionales, ¿no? De autoestima, un poco, ¿no? Porque se sienten a veces, ¿no? Por la práctica que yo también he tenido, un poco como diferentes, ¿no? Los raros. Sí, esto además parece que es una cosa universal. Es decir, que bueno, he leído bastantes entrevistas a adultos que tienen dislexia donde les preguntan por su infancia y es curioso cómo en distintos países, ¿no? De países que a veces de culturas diferentes, ¿no? Que pues podemos ser nosotros, pero también pueden ser norteamericanos, neozelandeses, sudafricanos, ¿no? De distintos lugares y en distintas épocas. Es muy común que las personas con dislexia hayan vivido su infancia pues, con muchos problemas emocionales, con mucha preocupación, con una sensación de ser menos capaces que sus compañeros, con muchas veces muchos intentos de que no se note cuál es su problema, ¿no? De hacer cualquier cosa para ocultar que tienen esta dificultad. Bueno, pues parece que es algo que afecta mucho a la persona, ¿no? El no poder alcanzar ese. También es muy común que en los inicios, al menos, cuando empiezan a manifestarse los problemas, los que estamos alrededor y muchas veces los profesionales, los educadores, ¿no? Que estamos interpretemos mal esos problemas y los interpretemos, pues a veces como falta de capacidad o como falta de interés. Claro. Claro, tener la dificultad y encima recibir el mensaje, ¿no? De no lees bien porque no quieres, porque no te esfuerzas lo suficiente Claro. o porque no eres capaz de hacerlo, pues no ayuda a sentirse bien con uno mismo. Claro, claro. Y en estos casos, claro, esto es básico, ¿no? Porque si en algún momento podemos detectarlo, y aquí es donde quiero ir, ¿no? O sea, ¿qué señales nos alertan de que puede ser que un niño, aparte de esto, ¿no? De la fluidez, podría haber no sé, algún matiz, algo que nos haga hacer el clic y decir, ostras, este niño podría ser que tenga dislexia? Bueno, el primer signo claro, fácil de interpretar, es el retraso en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Además, muchas veces hay un cambio de tendencia, es decir, yo observo en historia escolar de alumnos que evalúo, como muchas veces los comentarios del profesorado durante la educación infantil han sido, pues, aprende bien, hasta que llegan las letras, ¿no? Llegan las letras y entonces ya se acabó ese aprende bien, muestra buena capacidad, empieza a haber dificultades. Entonces, ese retraso, esa dificultad para los inicios de la lectura puede ser lo más claro. Hay gente que investiga otros predictores, que es una cosa muy interesante, es decir, parece que antes de eso se podrían percibir otros signos, por ejemplo, dificultades en lo que se llama conciencia fonológica, en la capacidad para distinguir los sonidos del habla y para hacer operaciones con estos sonidos, pues separar las palabras en sílabas, identificar por qué sonido empieza una palabra, si dos palabras empiezan por el mismo sonido o no, hacer rimas, ese tipo de cuestiones.
parece que podrían ser un signo para la velocidad de denominación. Es otro que se está estudiando ahora mucho, es la capacidad para nombrar a toda velocidad cosas que te sean muy familiares, por ejemplo, los colores o los números, si es que te sabes bien los números, vale. o imágenes, ¿no?, muy comunes, un perro, un árbol, un coche, te ponen una sucesión de esas cosas y hay gente que es capaz de nombrarlas más deprisa y hay gente que las nombra más despacio, y parece que como grupo, la gente con dislexia, pues ese tipo de pruebas alcanza una menor velocidad. Y otro predictor que, bueno, muy relacionado con lo primero que decía, el conocimiento de las letras. Claro. Saber cosas sobre las letras, saber cómo se llaman, cómo se hacen, qué sonido tienen. Parece que la gente con dislexia a corta edad, en torno a los 4, 5, 6 años, pues su conocimiento de las letras es menor que el de otros compañeros que han estado en la misma clase, que han hecho las mismas actividades. Perfecto, perfecto. Y ya empezamos un poco, ¿no?, en lo que digamos que son los consejos prácticos, que al final es lo que quiere, ¿no?, un poco todo el mundo. ¿Qué consejos le podrías dar? Primero separemos, ¿no? Primero padres y luego como profesores, ¿no? Que quizás eso, pues claro, tú al ser orientador pues quizás tienes más bagaje, ¿no? Y más, pero quizás algún profesor que diga, uy, esto, ¿qué consejos prácticos? Vamos. Bueno, el primer consejo es, si hay dificultades, considerar. Puede haber otras explicaciones, puede haber, es Claro. decir, un problema de lectura pues podría estar ocasionado por una dificultad en la visión, por un problema de capacidad, por otras, pero bueno, pues habría que comprobar si es el caso o no es el caso, ¿no? Y muchas veces, es decir, pues si hay un problema de visión, seguramente se notará en otras cosas. Claro. Si al final esto es un problema de capacidad, no solo va a afectar a la lectura, va a afectar a otros aprendizajes, ¿no? Sobre todo, bueno, considerar que si tenemos un problema, y además ese problema se centra mucho en la lectura y la escritura, una de las explicaciones que tenemos es la de que puede haber una dislexia. En el caso de los padres, que no tengan miedo en insistir. Parece que muchas veces los padres perciben el problema, bueno, no perciben, los profesores lo perciben, posiblemente incluso desde edades pequeñas, ¿no? Pero lo que decía antes, a veces lo interpretamos mal. Mal, claro. Entonces, bueno, si las interpretaciones que damos no son satisfactorias, pues habrá que insistir, ¿no? Hasta que las cosas por lo menos queden bien explicadas, ¿no? Y tengamos claro cuál es el origen de esa dificultad. No, es decir, no, esto es una cuestión de madurez o esto es una cuestión emocional, pues bueno, habría que explicarlo, ¿no? ¿Qué problema hay ahí? Llegar a una explicación satisfactoria, y si no, pues es que estamos haciendo explicaciones hacia atrás, ¿no? Que no tienen ningún poder de... en cuanto al qué hacer, tanto para padres como para profesores, parece que lo que puede mejorar la habilidad de lectura, de escritura de las personas con dislexia no es nada especial, nada diferente. Es decir, son el mismo tipo de actividades, el mismo tipo de cosas que se hacen normalmente en la enseñanza de la lectura y la escritura. Lo que pasa es que se necesita más práctica, más tiempo, ¿no? Sobre todo no atropellar. No dar por supuestas cosas. Como esto ya lo hemos trabajado durante 2 semanas, pasamos a otra cosa. Bueno, habría que pasar a otra cosa cuando esto ya está aprendido, no cuando esto se ha trabajado durante cierto tiempo. Pero el tipo de actividades, de cosas son las mismas que se utilizan. Es decir, quitando la práctica de la conciencia fonológica, ¿no? Que puede ser una cosa distinta. Todo lo demás es practicar la lectura y la escritura, aprender cómo suenan las letras, aprender cómo se combinan las letras, practicar, leer mucho, hacer lectura asistida, practicar la escritura. Un poco más adelante, pues utilizar, aprender pequeñas estrategias de comprensión, etcétera, etcétera. Claro, lo que dice.
Claro, ¿no? Es lo que dices tú, al final es lo mismo, pero claro, hay que saber que esa base está bien aprendida, ¿no? Porque claro, es lo que dices, si pasamos a otra cosa y la base, ¿no está bien Ujú. aprendida, pues luego quizás es lo que puede originar y eso ya genera lo que hablábamos antes de la pues, falta de autoestima, esos problemas más emocionales de decir, ostras, pues no, vamos a intentar eso, la base no hacerla bien, ¿no? Esto es Ujú. un poco no pasar al siguiente nivel sin saber si... Efectivamente, ¿no? Si no está bien, ¿no? Lo suelo decir con estas palabras, que el método de lectura no atropelle al lector. No, Perfecto. lo importante es el lector y que Claro. aprenda a leer, ¿no? Lo importante no es el método está a su servicio. Eso es. Y claro, aquí se me ocurre, Juan, ¿crees que el sistema educativo en general, sin particular ningún colegio en general, se adapta a que los niños que quizás tengan dislexia respeten su ritmo de aprendizaje? ¿No? Que ahora esto está muy de moda, ¿no? De respetar el ritmo Ujú, de aprendizaje de cada uno. Claro, al final la clase avanza, ¿no? Y quizás ujú. estos niños, aunque quisiéramos, ¿no? Que esa base la adquiriesen bien, pues por el ritmo del día a día, pues no se puede incidir tanto en que aprendan esa base. ¿Crees que el sistema está preparado para esto? Bueno, estamos mejorando. Creo que en los últimos años ha habido bastante mejora. Primero en la sensibilidad, ¿no? a la existencia del problema y segundo, pues bueno, en una cosa interesante que es el considerar, ¿no? ciertas adaptaciones metodológicas Uh que se pueden hacer. Eh, Aquí, claro, tenemos una tensión, ¿no? entre distintas cosas. Una que comentabas tú, esa persona con esa dificultad está en una clase, está en un grupo. Entonces, bueno, puede ser relativamente fácil hacer las cosas si las hiciéramos individualmente con cada uno, pero claro, no tenemos esa Claro. potencia. ¿No? Hay que atender al individuo, pero está dentro de un grupo, Totalmente. dentro de una clase. Y aquí, pues, una clave es, claro, la gestión de la clase, ¿no? Es una cosa que igual tampoco yo puedo hacer una gran aportación porque claro, yo no trabajo directamente en la Claro. gestión de una clase, ¿no? Yo no estoy como maestro ahí en un grupo, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? El buscar maneras de que se pueda desarrollar el programa, lo que haya que hacer y se pueda atender individualmente a la gente. Hay A la gente. determinadas cosas que cada vez van siendo más comunes, Ajá. bueno, que nos pueden ser útiles, ¿no? Estoy pensando en cuestiones como el aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales, ¿no? Determinados sistemas que a veces se implantan en las aulas, que en muchos centros pues están formando, se están siguiendo este tipo de cuestiones y que pueden ayudar a individualizar la enseñanza, eh, el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Sí, Tener unas actividades, unos materiales que puedan ser accesibles para todos. para todos. Ujú. Porque luego también hay que tener en cuenta que muchas veces estamos ante un problema que va a ser crónico, es decir, muchos casos de dislexia persisten en la edad adulta. Esta persona va a tener esas dificultades. Entonces, Claro. bueno, eso no quiere decir que no pueda aprender, que no pueda hacer un Ujú. montón de cosas, pero claro, tenemos que adaptarnos un poco a su manera y a sus posibilidades de aprendizaje. Otra cuestión muy interesante que tenemos actualmente son los medios tecnológicos. Ujú. Tenemos a disposición una serie de herramientas con las que hace Claro. 15, 20 años no ni podíamos soñar, ¿no? Yo estoy pensando en cuestiones como, como aparatos, ¿no? que tienes, porque ya pues muchos alumnos van con el ordenador a Sí, a clase y a clase. partir de cierta edad llevan un móvil en el bolsillo y esos aparatos te pueden leer te pueden traducir a voz lo que está impreso y esos aparatos te pueden escribir lo que tú les dices y eso son dos herramientas que para una persona que tiene dificultades de lectura y escritura, Ujú. pues le pueden solucionar Pues algunos. sí, sí, sí. La tecnología, esto, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Si se usa bien, puede ser muy útil. Otra cosa ya es que... Sí, tiene el inconveniente de es una espada de doble filo y el otro filo está en que esto puede producir distracciones, ¿no? Claro, Pues igual, si al alumno le dejamos que saque el móvil en clase,
igual no lo utiliza para leer Para el texto lo que que, tiene que lo leer, que sino tiene para que... otras cosas. Claro, claro, bueno, pero supongo que habrá que asumir el riesgo si el niño, ¿no? Pues tiene esas dificultades de las que hablabas. Y ahora se me ocurre, Juan, tú que debes tratar con, ¿no? familias, ¿no? del centro y demás, ¿crees que existe ese miedo de los padres o se ha normalizado más de que sus hijos tengan dislexia? ¿O es un tema que no, a veces no quieren afrontar? Porque a mí, yo que trabajo con niños con autismo, quizás es un tema un poco, quizás, no voy a decir grave, pero bueno, que tiene otras características, bueno, pues les cuesta asumir, ¿no? ¿Pasa lo mismo con la dislexia? Hombre, esto es supongo que muy particular. Claro, estamos hablando de una dificultad, de un problema, ¿no? Aunque hay algunas propuestas que dicen que es un don, que es una manera diferente de pensar. Bueno, pues, si a alguien eso le sirve para sentirse mejor, pues bienvenido sea. Claro, Pero en general esto es un problema, esto es una dificultad, esto es una limitación que tienes con algo, pues bueno, que tiene su importancia, que tiene su extensión, y vamos, comprendo perfectamente, ¿no? Nadie quiere, claro, nadie quiere sí, 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 tener eso, ¿no? Ni nadie quiere que la gente que quiere y que le rodea, pues tenga problemas de este u otros, ¿no? claro. Eh, entonces, pues bueno, en ese sentido, habrá quien le cueste más, quien le cueste menos aceptarlo, pero sí que me encuentro con muchas familias que, bueno, que lo que vienen es con una preocupación, ¿no? ¿Podría ser esto? Bueno, Claro, y si es esto, pues ahora, vale, ¿qué hay que hacer? ¿no? ¿qué hay que hacer? Claro. Esto cómo se mejora. Es decir, lo que me suelo encontrar muchas veces es una actitud proactiva, positiva, Qué bien, ¿no? eso es muy bueno. Porque sí, porque a veces eso, ¿no? Ostras, se colapsan, ¿no? Por las pobres familias, digo, ostras, ya, pero si tienen esa actitud de, venga, va, vamos a hacer cosas, pues eso es maravilloso. Pues Juan, ya para ir acabando la entrevista, dinos un poco, esto lo hago con toda la gente que entrevisto, un último mensaje dedicado en este tema en el que tú pues, puedas decir lo que quieras a la gente que esté escuchando, ya sea sobre dislexia, educación, lo que tú consideres. Este es tu espacio y tus últimos minutos para que digas lo que consideres. Uf, necesitaría un cuarto de hora para pensar algo que pueda tener interés. Pues, no sé, en cuanto a la dislexia, eh, que al final simplemente es lo que es decir, es una dificultad para leer, para escribir, pero no quiere decir que la gente que tiene dislexia no pueda leer, es decir, pueden hacerlo, solo que les cuesta más. ¿eh? Sus problemas muchas veces son grandes mientras están en la escuela, ¿no? Donde les estamos exigiendo un Claro, nivel, un rendimiento, una cantidad de texto que hay que procesar, que luego muchas veces los adultos no claro, pasa lo mismo con las matemáticas, ¿no? Yo cuando iba al colegio hacía ecuaciones y hacía cosas que ahora mismo no sabría, sí, no bueno, sabría hacer. yo otro, ¿eh? O sea En que... aquel momento pues el nivel de exigencia era tremendo en ese campo y en este también, ¿no? De la lectura, que luego todo se normaliza mucho, mucho más, que existen maneras, recursos, compensaciones y pues bueno, también se pueden utilizar en la escuela y que vamos, que la gente con dislexia, al igual que la gente que no tiene dislexia, pues puede hacer muchas aportaciones a la sociedad y a todo el mundo. Perfecto, Juan. Pues nada, ha sido un placer y seguro que la gente que escuche esto será muy útil todo lo que has dicho. Así que nada, un placer y bueno, a ver si nos podemos ver en otra ocasión. De acuerdo, muchas Muy bien, gracias. Juan. Adiós, que vaya todo muy bien.